¿Cuál es el procedimiento administrativo para la liquidación oficial o resolución sanción de la UGPP? En nuestro especial de reforma tributaria encuentra un completo análisis artículo por artículo. Iniciemos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento administrativo para la liquidación oficial o la resolución sanción por parte de la UGPP? Nos indica la ley 1739 en su artículo 50 lo siguiente. Modifíquese el artículo 180 de la ley 1607 de 2012, el cual quedará así. Artículo 180. Procedimiento aplicable a la determinación oficial de las contribuciones parafiscales de la protección social y a la imposición de sanciones por la UGPP. Previo a la expedición de la liquidación oficial o la resolución sanción, la UGPP enviará un requerimiento para declarar o corregir o un pliego de cargos, los cuales deberán ser respondidos por el aportante dentro de los 3 meses siguientes a su notificación. Si el aportante no admite la propuesta efectuada en el requerimiento para declarar o corregir en el pliego de cargos, la UGPP procederá a proferir la respectiva liquidación oficial o la resolución sanción. Esto dentro de los 6 meses siguientes si hay mérito para ello. Para analizar este tema está precisamente con nosotros el doctor Mauricio Ochoa. Doctor Mauricio, bienvenido a Fórum. Gracias, Daniel. Enhorabuena, empiezan a introducir los procesos y los procedimientos necesarios para que la UGPP determine los aportes no realizados y las sanciones que le corresponden a los contribuyentes. Varias situaciones allí. Primero, que la UGPP venía desarrollando esta actividad en contra del debido proceso, sin unas normas claras y expresas que establecieran cuál era el procedimiento administrativo y la vía gubernativa para finalmente tener una liquidación oficial o una resolución sanción sobre los aportes que no hayan sido realizados. Ahora introducen este artículo. A mí me hubiese gustado que hubieran dicho más bien, mire, y para la determinación de los aportes no realizados o para la determinación de las sanciones se aplicará el procedimiento tributario nacional. Es que es un tributo o una contribución. ¿Y qué son los aportes parafiscales? Contribuciones. Debe aplicarse el procedimiento tributario nacional. Además, si ustedes lo ven, es o pliego de cargos o requerimiento especial o para los mismos términos y para los mismos días, eso termina enredándose. Si con una legislación amplia como la que tenemos en procedimiento tributario hay tantas dificultades jurisprudenciales y tantas dificultades procedimentales para llevarlo a cabo, ahora con un solo artículo llevar todo el procedimiento para la determinación de aportes, y no es que uno quiera que sea extenso, es que uno quiere que sea específico y claro, porque si a uno le dan un buen procedimiento se puede llevar a cabo una buena liquidación y una buena resolución, sanción que quede cumpliendo el debido proceso y que después no se caiga vía tutela por incumplimiento al derecho fundamental al debido proceso. Pero a más de eso, pues por lo menos ahora tenemos un término para responder, un término para que se profiera la liquidación. Esperemos tener también el recurso necesario, porque hasta donde íbamos, la UGPP va a tener una cantidad de demandas ante la jurisdicción contenciosa por fallas en el debido proceso de la determinación de sanciones y aportes, y adicionalmente por no seguir ningún procedimiento o por no existir ningún procedimiento para la liquidación oficial, que hasta ahora ha sido una carta que le envían al contribuyente diciéndole: usted ha quedado sancionado sin haber establecido todo el sistema probatorio, sin haber establecido cuál es el monto de los aportes, los intereses y las sanciones respectivas. Por eso digo yo, hace falta decir, es todo el procedimiento tributario, porque dígame aquí se solucionó el problema del requerimiento y los tiempos, y de la liquidación y los tiempos, pero no se ha resuelto el problema probatorio, ni de testimonios, ni de ninguna otra cosa que implique el proceso en debida forma con la UGPP. Yo lo he llamado en alguna forma la metodología epistolar, la que está utilizando la UGPP, porque es a partir de comunicaciones donde han impuesto sanciones, donde violando toda norma principal de proceso no se le da la oportunidad al sujeto de controvertir por lo menos las posiciones que plantea la UGPP, y muchas empresas se han visto abocadas a pagar cuantiosas sanciones. Precisamente no es tanto la queja de la gente, la falta, digamos, de oportunidad en la respuesta, sino precisamente también
la falta de un debido proceso. La gente extraña y exige y anhela que haya unas cuentas claras, unas cartas claras, un direccionamiento claro en la forma de actuación ante la UGPP, porque lo que ha habido hasta ahora es una real improvisación, tanto por parte del gobierno como por parte de los administrados que se ven abocados a responder, y muchas veces no les queda más camino que pagar la sanción porque no hay más, que no hay recursos, no hay alternativas para discutir, para encontrar una salida sensata, digamos, a lo que plantea la UGPP. Y esa metodología que han venido implementando de exigir unos formatos y unas exigencias de información de tal manera que casi que se convierte en la prueba de lanza para sancionar, no le queda al contribuyente ningún camino para por lo menos discutir su posición frente a la liquidación de esas prestaciones para fiscales. Esto nos deja algunas enseñanzas. La primera, el Estado no debe ser tan primario en las cosas. ¿Cómo es que inicialmente da 10 días para responder un pliego de cargos? ¿Sí? De N páginas. Yo me atrevo a decir N páginas, es porque conocí casos de respuestas de 150 páginas, 200 páginas. ¿Sí? 10 días. Términos perentorios, es decir, es que... Para construir información de la cual no se conocía digamos, la forma en que debía ser elaborada. Las casas de software no habían adecuado los software de nómina ni de contabilidad para ello. Correcto. Y unos requerimientos de información que prácticamente era la construcción de la nómina de 5 años en una empresa con 1000 trabajadores y con todos los, digamos, fenómenos y eventos que se presentan en la nómina. Muy complicado. Entonces, ¿quién es el único perdedor? El contribuyente. Claro. ¿Por qué? Porque en esa priorización de circunstancias se cometían también errores. Sí, claro. ¿Sí? Y esos errores los estaba aprovechando la unidad de gestión. Quiero decir, la primera enseñanza es esa. Bueno, no puede ser tan primario, pues. Segundo, la enseñanza para las empresas. No todo el mundo, pero sí mucha gente, como no me revisan, entonces hacían un poco de cosas, menoscabando el derecho de los trabajadores. No todas, no estoy hablando de todas, estoy viendo de algunas. Y lo tercero, hombre, que cuando llegue una situación de esta, nosotros debemos adelantarnos, es decir, cómo estamos nosotros en esto y hacerlo. Son 3 enseñanzas que yo creo que aquí adelante se tienen que ir mejorando, y con lo que decía el doctor Mauricio, el doctor Marabora, señores, es que el hecho de que ellos hayan impuesto la sanción, no se puede decir que ya eso es una sanción. No. Vienen las demandas, vienen las contrademandas, vienen un poco de cosas que esperemos que eso le haga un bien al país y no que se convierta en un problema que únicamente van a sancionar, como siempre, las personas débiles económicamente, porque el que tiene un buen asesor se va a defender. Vámonos ahora a la siguiente pregunta. ¿Procede el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial o la resolución sanción de la UGPP? Y nos indica la norma. Contra la liquidación oficial o la resolución sanción procederá el recurso de reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial o la resolución sanción. La resolución que lo decida se deberá proferir y notificar dentro del año siguiente a la interposición del recurso. Vuelve y juega. Aquí tenemos el recurso de reconsideración. Menos mal se dio el recurso, ahora sí, con los términos, digamos, establecidos. Y también la respuesta o el término para dar respuesta a ese recurso de reconsideración. Pero le está faltando el resto de la normatividad. Por eso digo, debiera ser aplicable la normatividad completa en materia del procedimiento tributario. Además, porque el procedimiento es tributario. Claro. Mire, el mismo recurso, el recurso de reconsideración. Y plazo también para dar respuesta al recurso. Ahora, ¿qué le queda faltando? ¿Y qué pasa si no responden? Porque no quedó determinado. En las normas tributarias sí está determinado qué pasa si no hay respuesta a la reconsideración, en los silencios administrativos. Así las cosas, pues vamos a quedar otra vez con un mar de inquietudes, unas lagunas procedimentales, que lo mejor hubiese sido haberse apegado al procedimiento nacional, como en su momento se hizo con los procedimientos en materia de entidades territoriales, que bien ha funcionado. Sí. Eso para que también la UGPP no se sienta en libertad de crear normas a través de decisiones o de conceptos de esa entidad. Pero yo diría que esto sienta un precedente importante en esa medida en que la misma UGPP
pues se va a ir dando cuenta de que la cuestión ya no es como ellos arbitrariamente lo quieran manejar, sino que ya pues hay un antecedente legislativo en cuanto a que tienen que obedecer esos lineamientos del procedimiento nacional. Sí. Veamos ahora la siguiente pregunta. ¿Serán aplicables las sanciones por omisión e inexactitud cuando el contribuyente corrija o declare antes de la notificación del requerimiento de información de la UGPP? Veamos qué nos dice la norma. Parágrafo. Las sanciones por omisión e inexactitud previstas en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 no serán aplicables a los aportantes que declaren o corrijan sus autoliquidaciones con anterioridad a la notificación de requerimiento que realice la UGPP. Este sí es digamos, un alivio. Quienes sepan que les van a mandar requerimiento, que son todas las empresas colombianas que tengan trabajadores, porque arrancaron por cierta gama de compañías y ya van bajando, Sí. presenten la liquidación de aportes, la autoliquidación de aportes, paguen el valor de los aportes y hagan uso de este alivio en materia sancionatoria, ¿cierto? Obviamente ahí vienen intereses y vienen otra cantidad de cosas que tienen que tasar, pero pues es un alivio que se incorpora en esta norma y no tiene término. O sea, en cualquier tiempo quien presente la autoliquidación y pague no tendrá lugar a la sanción y la sanción solamente será procedente con base en el requerimiento especial. Lo que quiere decir que si no se hizo requerimiento especial no hay sanción. Exacto. O sea que también vamos a tener otras discusiones porque en muchos casos no se hizo requerimiento Ajá. y se aplicó la sanción de la ley 1607. Ahí tenemos una dificultad procedimental. Hay una dificultad procedimental y hay una cosa que sigue siendo clara. Cuando hay esas situaciones que se presentan con mucha frecuencia, siempre el contribuyente debe salir adelante, ¿sí? Es decir, algunos funcionarios de los UGPP sí le decían a la gente, corrija antes de que yo lo requiera. Algunos, ¿sí me entiende? Y lo han venido haciendo, pero es que en ese momento la gente corregía a la loca. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Pues todo el mundo lo sabemos. A muchos empleados le cuentan, me llegó esto a la UGPP. ¿Sí? Casos en los cuales, pongamos, una persona tiene unos pagos y le pagaron unos aportes y obviamente había parte de esos pagos que no eran salarios. Entonces están poniendo a la gente. Entonces están colocando a los empleados como controladores de la empresa, pero eso tiene un problema, de que la gente empieza a creer que es que la empresa le está robando. Entonces ya hay una serie de problemas. Yo creo que Sí, se viene toda la discusión de qué es salario, qué no es salario, correcto, qué forma parte del ingreso base de cotización, qué no forma parte, hasta cuánto se puede decidir que no forma parte, cómo debe estar el contrato y toda la jurisprudencia sobre esas materias que es de índole laboral y que ya se traslada toda la discusión al tema parafiscal y al tema tributario, en materia de contribuciones. correcto. A los doctores les agradecemos por su participación en Fórum y recuerden que toda la información de la reforma tributaria la tendrá primero aquí en www.forum.com.co. Fórum, el valor del conocimiento. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? Mucho en común. Hagamos de ellos uno solo. Sí, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, una ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suma las sentencias de la Corte Suprema, del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Electoral y los oficios, decisiones y actos administrativos de superintendencias, ministerios y entes descentralizados. Para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto, su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... Pero espera, por suerte existe Fórum, la mejor herramienta de actualización.
Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Forum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Forum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co.